25 de octubre de 1969. Más de 80 voluntarios ingresaron a una cámara aislada del mundo. Creyeron que iban a participar en un experimento durante una semana. 12 días después, salieron del recinto desorientados, alucinando, obsesionados con la idea de que el tiempo se había roto. Allí comenzó el experimento real que transformó nuestra concepción del tiempo, y lo que sucedió al final podría cambiar la forma en que definimos la realidad. Este es el relato del experimento conocido como Proyecto Cronos, un estudio de privación sensorial y aislamiento temporal que nació en secreto dentro de un laboratorio militar durante la Guerra Fría. El objetivo original era desarrollar soldados con habilidades especiales para resistir entornos extremos. De manera inesperada, los resultados trascendieron la psicología y entraron en el terreno de lo temporal. Sujetos que quedaron atrapados en una distorsión de tiempo, con sus memorias fragmentadas, sus percepciones alteradas y una obsesión que superó cualquier explicación científica. Quienes entraron sanos, salieron paranoicos. ¿Qué aprendieron? ¿Fue solo un experimento ético acaso trampeable o un verdadero salto a lo desconocido? Y lo más importante, ¿existe algo más que el tiempo tal como lo conocemos? En los próximos minutos conocerás el experimento real que cambió la percepción del tiempo. Empecemos. Pune, el origen encubierto del Proyecto Cronos. Se cree que el proyecto se inició en 1960 en un laboratorio militar en Nevada. Documentos filtrados hablan de un físico llamado Dr. Elias Hartmann, obsesionado con la relatividad y los efectos cuánticos en la percepción temporal. Hartmann logró convencer a sus superiores de que, si lograba aumentar la resistencia psicológica a la desorientación temporal, podría crear agentes capaces de mantener enfoque en misiones de larga duración. Para ello diseñó una cámara insonorizada, sin ventanas, con su propia temperatura controlada, luz blanca constante y sin relojes ni referencias temporales. El experimento piloto se llevó a cabo con 14 voluntarios militares. Los primeros 2 días fueron un caos. Sin señales de día y noche, los voluntarios perderían completamente el sentido del tiempo. Se observó que, tras 56 horas, muchos confundían el mediodía con la medianoche. Al quinto día, algunos dejaron de tener ciclos de sueño convencionales y reportaron ver pequeños estallidos de luz al borde de la vista. En el séptimo día, comenzó la paranoia. Creían que alguien les hablaba desde la pared, que escuchaban sus propios pasos como si fueran otros. La cámara funcionaba, pero ya no lograban distinguirla de una prisión mental. Aún así, la idea era continuar, y no detenerse. 3. El punto de no retorno, la ruptura temporal. El 10º día fue clave. Una participante documentó: he visto pasar 10 soles a través de la pared. El aire ha envejecido. No puedo distinguir mi propio nombre. El tiempo no existe. Al 11º día, hubo un colapso colectivo. 4 voluntarios entraron en una especie de sueño catatónico. Otros 8 comenzaron a cantar canciones ininteligibles con ritmos imposibles. Uno incluso creyó que el experimento había durado un siglo. Fue entonces cuando los científicos decidieron romper el experimento. Fueron 12 días, no una semana, los que quedaron perforados en ese laboratorio militar. Los voluntarios salieron con confusión temporal severa. No sabían cuándo habían entrado ni cuánto habían estado adentro. Consecuencias psicológicas y científicas. Años después, registros médicos revelan que algunos de ellos nunca recuperaron un ritmo circadiano normal. La mayoría desarrolló lo que hoy conocemos como trastorno de despersonalización, con episodios en que creían que habían vivido otros cuerpos, otras épocas y otras versiones de sí mismos. Sin embargo, para la comunidad científica, este era un experimento peligroso y sin valor médico, solo una prueba fallida de resistencia mental. Oficiales del ejército abandonaron el proyecto y el Dr. Hartmann desapareció de la vista pública. 5. Reevaluación moderna. Tiempo como fenómeno psicológico. Décadas más tarde, psicólogos y neurocientíficos retomaron el experimento con versiones modernas más éticas para estudiar Alzheimer, trastornos del sueño y efectos de la privación sensorial. Confirmaron que el cerebro acelera o ralentiza el tiempo según estimulación externa. Semanas sin contacto puede sentirse como años, o viceversa. Lo sorprendente es que el cerebro también puede quedar atrapado dentro de ese ciclo artificial, repitiendo patrones sin fin. Algunos voluntarios actuales reportan sueños anclados en el experimento, como si aún no hubieran salido de esa jaula temporal. 6. Fronteras éticas y el posible uso militar. El gobierno estadounidense desclasificó algunos documentos en el año 2020. Revelaron que el proyecto tenía un financiamiento secreto para evaluar la creación de soldados temporales, individuos capaces de percibir eventos en escalas no convencionales o vivir tiempo comprimido para mejor entrenamiento. La idea era aterradora. Si dominas la percepción del tiempo, puedes anticipar, soportar, incluso ejecutar misiones durante periodos extensos mientras pareces no envejecer. Afortunadamente, el experimento se consideró moralmente inaceptable. 7. La distorsión del tiempo subjetivo. Relatos alucinatorios. Tras el experimento original, varios participantes empezaron a reportar episodios recurrentes de desplazamiento temporal durante su vida cotidiana. Uno relató que caminó hasta su oficina y, al mirar el reloj, habían pasado semanas enteras. Otro afirmó ver el futuro inmediato de los eventos, como si su percepción se adelantara unos segundos. Las narraciones eran tan vívidas que los neurólogos las catalogaron como destellos perceptivos, en los cuales el cerebro se adelanta o atrasa a la realidad. Estas experiencias no fueron uniformes. Algunos recordaban acontecimientos que nunca ocurrieron, otros recordaban detalles que no existían. El resultado fue una disonancia constante entre lo real y lo mental, donde el tiempo se volvió un espectro personal, no una constante universal. 8. El experimento inverso. Prolongar el instante.
A partir de 1990, se diseñó una contraparte. Pruebas con estímulos constantes, luz, sonido, luz pulsada en intervalos controlados que hacían sentir al sujeto que estaba en cámara rápida, como si todo sucediera en una fracción de segundo. Un experimento permitió simular películas emocionales intensas en lapsos de tiempo muy breves, mientras el sujeto vivía la experiencia como una vida corta. Se demostró que el cerebro puede condensar memoria emocional en milisegundos, una herramienta clave en terapias de choque para trastornos postraumáticos. Neuroimagen y la plasticidad temporal, al incorporar escáneres de resonancia magnética durante la exposición en cámaras reducidas apenas ventanas a relojes internos, se observaron cambios cerebrales reales. Aumento de conexiones entre córtex prefrontal y el sistema límbico, regiones vinculadas a la percepción del tiempo y la emoción. También se detectaron microdescargas temporales que alteraban la percepción del pulso temporal. Estas sinapsis se mantenían incluso años después, lo cual indica que la experiencia deja huella. El tiempo ya no se percibe igual. En uno de los estudios posteriores, los participantes mostraron resultados en test cronológicos distorsionados hasta por un 25%, comparado con grupos de control. Esto fue citado por la Agencia de Defensa como una prueba de concepto para aumentar el rendimiento emocional bajo estrés. 10. Efectos físicos. Y cuando el cuerpo sufre el tiempo, aunque la mente se adapta, el cuerpo no lo hace tan rápido. Algunos voluntarios desarrollaron arritmias, desórdenes hormonales, desincronización entre el ciclo hormonal y el ciclo sueño-vigilia, y aumento significativo de estrés oxidativo. Esto demuestra que el tiempo subjetivo y el cronológico no siempre coexisten sin consecuencias. En algunos casos, quien sentía haber vivido años en 12 días sufrió envejecimiento celular acelerado. El incidente final, algo más ocurrió en la cámara. Lo que las versiones públicas del proyecto Cronos nunca revelaron es que, en el último día del experimento, antes de evacuar a los voluntarios, ocurrió un hecho que los científicos negaron incluso entre sí. Un técnico encargado de revisar las cámaras de monitoreo notó que, durante la noche del día 12, uno de los sujetos identificado en los informes como participante 14 se levantó de su lecho, caminó hacia la pared norte de la cámara y comenzó a murmurar en un idioma indescifrable. A diferencia de episodios anteriores de desorientación, esta vez su conducta parecía deliberada. Se detuvo justo donde los planos indicaban un punto ciego de las cámaras, extendió las manos hacia la pared y luego desapareció. No fue una alucinación ni un error técnico. Se revisaron las cintas una y otra vez. Su silueta se desvaneció entre dos cuadros, sin sonido, sin movimiento anormal en el entorno. Desapareció como si la cámara lo hubiera tragado. 3 minutos después, los sistemas eléctricos fallaron y las luces de toda la instalación se apagaron. Cuando el equipo logró restablecer el sistema, el sujeto ya no estaba. Nunca fue encontrado. No había forma física de salir. Sus registros biológicos cesaron. Fue dado por muerto. Pero ningún cuerpo apareció. Los demás participantes, aún dentro de la cámara, no mencionaron haberlo visto. Ninguno reaccionó. Ninguno siquiera notó su ausencia. Solo cuando fueron evacuados, se dieron cuenta de que faltaba uno. Lo curioso fue que todos afirmaron que dentro de la cámara siempre hubo solo 13 personas, y que el participante 14 nunca existió. Los registros fueron contradictorios. En los archivos digitales, había 14 nombres. En los testimonios, solo 13 memorias. En la cinta, una desaparición inexplicable. 12. Hipótesis no oficiales. Ruptura del umbral temporal. Tras el incidente, el Dr. Hartman escribió un informe clasificado con la mención para destrucción inmediata. No obstante, uno de sus asistentes filtró parte de ese texto. En él, Hartman sugería que el experimento podría haber creado una distorsión microtemporal local, un pliegue que se comportó como un agujero temporal diminuto. Teoría: al eliminar todas las referencias temporales, el cerebro del sujeto habría reconfigurado su percepción del espacio-tiempo de tal forma que al alcanzar cierto umbral mental, una ruptura cognitiva completa de la linealidad del tiempo, el individuo habría atravesado la frontera entre presente y no tiempo. En palabras de Hartman, no desapareció, solo dejó de existir aquí. Tal vez exista ahora en un instante inmóvil o en todos los tiempos a la vez. El tiempo no lo devoró, simplemente lo reclamó. Otros investigadores desestiman esto como pseudociencia, pero hasta hoy, las grabaciones siguen generando debate en laboratorios de psicología y física teórica. Algunos afirman que lo que ocurrió podría explicar los llamados desvanecimientos temporales registrados históricamente en otros contextos, como el caso de David Lang en 1880, o el fenómeno de viajeros del tiempo que aparecen sin identificación. En los años siguientes, toda la instalación fue desmantelada. Hartman se retiró del mundo académico. Nunca volvió a hablar del proyecto Cronos. Murió en 2007, dejando una carta en la que advertía: el tiempo no solo se percibe, también nos percibe. Y cuando lo forzamos a mirarnos, a veces responde. El experimento real que cambió la percepción del tiempo no solo reveló lo frágil que es nuestra mente ante la ausencia de referencias temporales, demostró que el cerebro no solo mide el tiempo, sino que lo crea, y que bajo condiciones extremas podemos romper con las leyes que creemos inmutables. Tal ruptura puede llevarnos más lejos en la ciencia, pero también permitir a los gobiernos manipular percepciones fundamentales. Lo más aterrador no fue la desorientación, sino darse cuenta de que, cuando el tiempo desaparece, el autor real no sabe quién es, ni de dónde viene, ni hacia dónde va. ¿Te imaginas vivir sin saber cuándo empieza un día o termina una noche? Y si esto pudiera usarse para manipularnos a todos, déjanos tu opinión en los comentarios. Comparte este video si te sorprendió la fragilidad del tiempo, y suscríbete para no perderte más documentales que exploran los límites de la realidad, porque el tiempo no es solo un reloj,
Es la historia que nos contamos a nosotros mismos, y a veces esa historia puede dejar de existir.